He escalado de 20.000 a 45.000 euros mensuales en menos de 90 días la mentoría para entrenadores de Giancarlo. Y todo esto sin tocar su oferta, sin tocar su embudo y sin ninguna estrategia mágica de esas que te intentan vender todos los gurús. Si estás viendo esto, seguramente ya tengas un negocio digital, ya sea una agencia, una mentoría o un negocio de coaching. Y estoy segurísimo que los grandes resultados que he conseguido con Giancarlo tal vez sea un sueño húmedo para ti. Por eso hago este vídeo, para que veas que esto no es ninguna locura, simplemente es llevar la parte comercial de tu negocio al siguiente nivel. El primer punto que hay que entender es que si te llegan leads y llamadas, el cuello de botella no es tu oferta. Yo, por ejemplo, con Giancarlo, por muchas más llamadas que tuviese, yo pensé y dije, vale, esto será tener más llamadas, con las llamadas que ya tenemos, convertir muchísimas más, las cuales hagan que facturemos más. Y así fue. Con todas las llamadas que llegaban, yo me metí en toda la parte psicológica de su oferta y de la estrategia que se estaba llevando a cabo. ¿Qué hicimos para poder llevar a ese punto? Aparte de entender que por mucho más que inviertan en publicidad, por mucho más que inviertas en estrategia, inviertas en más mentores, inviertas en esas personas que te prometen la estrategia mágica, si a día de hoy literalmente tu tasa de cierre en llamadas de venta está teniendo un 30, un 25, que era como por ejemplo el caso de Giancarlo, si tú pasas de ese 25 a 30 a un 60, cuentas con todo lo necesario para ello, ¿qué crees que va a ocurrir ahí? Inevitablemente todo cambia. Y no me estoy centrando en la oferta ni nada, únicamente en el porcentaje de cierre. Y ya no solo el porcentaje, sino en lo que pasa antes de la llamada para que eso suceda. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha visto? ¿Cuál ha sido el proceso de la persona de que nos ha conocido hasta que ha agendado la llamada? ¿Qué proceso psicológico es el que ha seguido? ¿Qué reels ha visto? ¿VS la ha visto? Yo me centré sobre todo en ese avatar el cual llega, esa persona a la cual está interesada en nuestro servicio y que podemos ayudar, qué problemas está teniendo, qué estamos hablando y comunicando en la landing que va a escuchar y va a ver antes de la llamada, qué testimonios son los que está viendo antes de tener esa llamada. Todo lo que es ese proceso pre-llamada para que luego en la llamada, aplicando un proceso claro, podamos llegar a ello. Un proceso claro como por ejemplo, cuando tú ya tienes claro que la prellamada la tenemos súper cubierta, las personas llegan cualificadas, tal, puedes tener o pensar que tienes el mejor equipo comercial porque tiene un 30% de tasa de cierre, te das cuenta que no. Dices, hostia, que no era tan bueno como a mí me pensaba. Claro, tengo un 35% y otro tiene un 70%. ¿Cuál es la diferencia que hace que tu equipo pase de un 35 a un 70? Medir cada aspecto que ocurre en la llamada. Muchas veces pensamos que tenemos que anticiparnos a la llamada, que los closers, que el equipo comercial, que tienen que ser unos cracks y tal, pero la gran mayoría se deja aspectos muy fundamentales sobre la mesa. Por ejemplo, cuando estamos empezando una llamada, la persona nos ha comentado algunas objeciones, se nos ha dado cuenta, te ha saltado la objeción y no has sabido anticiparte en ese momento porque el que no sabe detectar esas pequeñas objeciones que te va compartiendo la persona en palabras que aparentemente a lo mejor no es que no tenga tiempo, sino que te dice a lo mejor está cursando una formación, otra formación, y a lo mejor esas objeciones te las traslada en aspectos y otras palabras que no son las que aparentemente él piensa, y sé que tú como dueño de negocio no estarás metido en las llamadas de venta, pero si eso el equipo comercial no lo tiene muy bien claro, muy bien atado, y no sabe cómo enfocar una llamada de venta porque no sabe cómo viene la persona en el perfil psicológico anterior a la llamada como tal, en la prellamada, pues al final la persona sigue la misma estructura de siempre que sigue la gran mayoría de closer, y al final, ¿qué sucede? Que no acaba sucediendo ni la llamada como se requeriría, estamos invirtiendo en publicidad e incluso algunas veces en vez de poder estar sacando un por 3, por 4, un por 5, un por 10 de ROI, sacamos un por 2 o un por 2,5 lo mucho, estamos dejando mucho sobre la mesa. ¿Por qué? Porque no nos centramos en la prellamada y en todo el proceso desde la persona que llega hasta que acaba agendando y acaba teniendo la llamada, sino que nos centramos en llegar a más, pero ahí te hago la pregunta, si a día de hoy tuvieses menos llamadas, pero esas menos llamadas convirtiese un por 2, un por 3, ¿invertirías más en publicidad o te quedarías con las llamadas que ya tienes? Esa es la idea, y lo mismo que hice con Giancarlo, meter más fondo en el antes de la llamada, en la prellamada, y en la propia llamada ver cuáles son las objeciones, cuáles están siendo las fallas por las que no está llegando a convertir la persona, y meternos en todo el proceso minuciosamente, porque cuando te metes en el proceso y sabes verdaderamente de venta y sabes detectar cada uno de los patrones que se están dando en la llamada, puedes sacar un patrón común y crear esa fase de llamada letal, por así decir, para que esa persona con la que te reúnas, si tú sabes que le puedes ayudar con tu servicio y el servicio ya sabes que es increíble, tienes que vender a esa persona y tienes que transmitir eso al equipo, y el equipo eso tiene que tener muy claro. Se tiene que tener muy claro cuál es el proceso pre-llamada psicológico y cómo afrontar verdaderamente las llamadas, sabiendo cómo anticiparte las objeciones, sabiendo cómo detectar esas objeciones, sabiendo cada aspecto minuciosamente que te está diciendo la persona, incluso con el lenguaje del cuerpo, para a través de ahí poder orientar la llamada donde se requiere, poder medir y analizar y practicar todos los días con ese equipo comercial para que lleguen a esa tasa de cierre, porque no vale con que una semana llegue a un 70%, un 60%, sino que la idea, como tú como dueño de negocio querrás, es tener todas las semanas, todos los meses y todos los años, hasta siempre, que esa persona se mantenga en un 70%, ¿cierto?
Eso corresponde a que el equipo comercial todos los días se vaya entrenando, no que el closer piense que ya lo sabe todo. Porque cuando el equipo comercial piensa que lo sabe todo, es cuando los números bajan, porque cuando uno piensa que lo sabe todo, es por lo que ocurre que no sabe nada, porque coge un lead, le toma el marco de la llamada o empiezan a ocurrir cosas que la persona, al no poner en práctica, afilar el hacha todos los días de ese equipo comercial, hace que el ratio baje, hace que los números bajen. Cuando tú sabes detectar todo eso en la llamada y todos los días el equipo comercial lo tienes ahí motivadísimo, afilan el hacha todos los días, lo ponen en práctica todo, es inevitable que aumente esa tasa de cierre, pero también se mantenga a lo largo del tiempo, que es lo que buscamos. Que con menos inversión y con la misma inversión que estás teniendo multipliques por 2 y por 3, como ya he hecho con Giancarlo y con otros clientes, pero que lo mantengamos a largo plazo con un equipo de alto rendimiento, con un equipo que compre tu visión, tu misión y tus valores, para que a través de ahí lleguemos a la luna un proyecto que tú requieres. Ese en este caso es el primer punto. Y si tú ya estás facturando pero sientes que tus ventas no reflejan el potencial real de tu negocio, probablemente también estés desaprovechando más de la mitad de tus llamadas. Y el cuello de botella ni más ni menos está ahí. Necesitas solucionarlo para de verdad escalar tu negocio. Así que si quieres que le echemos un vistazo para ver cómo le podemos poner solución, te dejo un enlace aquí abajo donde podrás ver exactamente cómo lo hago y tendrás la opción de tener una llamada 1 a 1 conmigo. Así que simplemente agenda aquí abajo y gracias por ver este vídeo. Puedes suscribirte por aquí abajo también y nos vemos en la siguiente.